Hola, muy buenas tardes. Yo soy Roberto Piol. Un gran saludo a todos los colegas soydavistas y a todos los demás colegas de Iberoamérica que nos están viendo en este congreso virtual. Bien, hoy traigo algo bien interesante, que es el método Asach para tasación de viviendas unifamiliares. Esta es la metodología que se emplea en Chile para la tasación de las casas, o también sirve para tasación de galpones y también sirve para tasación de bodegas. En realidad es un método un poquito amplio, el cual permite tasar inmuebles compuestos de terrenos más construcción. Bien, el punto por lo cual yo quiero compartir esta metodología con ustedes es que es totalmente diferente, algo muy novedoso para nosotros, lo que nosotros aprendimos en Venezuela. Y de verdad, cuando venimos para acá, para Chile, nosotros nos sorprende este método, ¿no? Aquí en Chile hay aproximadamente 31 tasadores venezolanos que son miembros de SOITABE y miembros del SACH. Y todos ellos nos hemos encontrado con este método y todos nos hemos enfrentado y todo tenemos que hacerlo porque es método de obligatorio cumplimiento. Acá sobre todo para las tasaciones bancarias. Pero bien, yo quiero exponérselo, enseñárselo, simplemente para que tengan en su arsenal de metodología, en su arsenal de herramientas para tasación, bueno, una metodología más para afrontar algún trabajo profesional que tenga que ver con la tasación de inmuebles compuestos de terreno y construcción, como podrían ser casas unifamiliares, podría ser bodegas. Bien, entonces vamos a comenzar con la exposición. Es corta y de verdad que espero que les sirva en su vida profesional. Parte del material de acá fue tomado del material didáctico de la profesora María Emilia Pereira, del profesor José García Pereira, sobre todo lo que tiene que ver relacionado con la normativa IBS. Bien. La metodología comúnmente utilizada en las tasaciones son tres. El método de mercado, que se basa en el principio de que inmuebles similares se venden a precios similares. El método de capitalización de la renta, el cual se basa en el hecho de que un inmueble vale tanto como renta, si su valor es proporcional a su renta. Y el método de costo, que simplemente el valor del inmueble va a estar definido por su costo de reposición y su depreciación acumulada. Estos son los tres métodos muy conocidos por todos ustedes, los métodos universales de tasación. El método de Asach para la tasación de viviendas unifamiliares se inscribe en la metodología de comparación directa, la metodología de mercado. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es verificar de que realmente la metodología está dentro de las normas generales de la IBS, dentro de las normas generales de evaluación. Entonces, chequeamos si realmente cumple o no cumple con el contenido de las normas, ¿no? Entonces, fíjense que en las definiciones de la IBS del 2013, 2017, 2020, se define el valor de mercado y se define el valor razonable.
El valor de mercado, cuantía estimada para que un activo pasivo debería intercambiarse en la fecha de transacción entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender en una transacción libre tras una comercialización adecuada en que las partes hayan actuado con conocimiento de manera prudente y sin coacción. Lo cumple perfectamente. Valor razonable también lo cumple porque el precio estimado entre la transferencia de un activo pasivo entre las partes identificadas conocedora y dispuesta que refleje los intereses respectivos de estas partes. También cumple con la determinación de un valor razonable. Entonces, fíjense que realmente la metodología cumple con la IBS 105, que son los enfoques y métodos de valoración. Entonces, sí, realmente es una metodología de comparación directa, forma parte de la metodología de comparación directa. Bien, el punto 10.7 especifica que los tasadores deben maxificar el uso de información de mercado pertinente y observable en los tres enfoques, independientemente de la fuente de insumo y su posición de usar la transacción. Lo cumple perfectamente. Un tasador debe desarrollar un análisis adecuado para evaluar estos insumos y sus posiciones y su educación para el propósito de evaluación. También lo cumple perfectamente. Entonces también estamos dentro del artículo 10.7. Y dentro del artículo 20.1 del IBS 105, el informe de mercado provee una indicación de valor mediante la comparación del activo con activos idénticos comparables, similares, para los cuales se dispone de información de precio, también lo cumple. Entonces, verdaderamente chequeamos el 20.2. El enfoque de mercado deberá aplicarse y recibir pesos significativos a las siguientes circunstancias. El activo sujeto ha sido vendido recientemente en una transacción apropiada para considerar conforme a la base anterior. El activo sujeto, activos sustancialmente similares, se comercializa públicamente y entra en transacción observable frecuencia y o residente de activos similares. También estamos cumpliendo con el artículo 20.2. Por lo tanto, realmente esta metodología de la SACH, la metodología que se emplea en Chile, cumple con todas las condiciones para ser considerado una metodología de mercado. Bien, entonces vamos a explicar el método. Vamos a explicar el método y, bueno, de verdad les pedí un poquito de atención nada más para que vean que es muy sencillo, pero tiene sus problemas que ya lo vamos a analizar conjuntamente. Bien, empezamos con una advertencia. La advertencia dice: la gran dificultad de este método consiste en obtener referentes cuyos índices sean semejantes entre sí, cosa que dificulta terriblemente la búsqueda y produce distorsiones severas a la hora de determinar el valor de la propiedad de estudio. Este es quizá el punto más álgido de la metodología. Para que la metodología funcione, realmente los referentes o los referenciales tienen que ser similares. Si no son similares, simplemente el método va a generar un valor totalmente distorsionado. ¿Okay? Entonces, fíjense que lo estoy poniendo de principio como una advertencia. Para que el método realmente funcione, para que el método dé un resultado coherente, hay que cuidarse muy bien de que los referenciales que nosotros tomemos son realmente similares. Bien, vamos a ver el siguiente cuadro. Este cuadro que tienen allí es simplemente un cuadro de referenciales. Pero tiene una pequeña diferencia, tiene dos columnas diferentes, dos columnas de más. Tiene la columna titulada con sobre terreno y la columna titulada con sobre metro cuadrado total. Vamos a explicar que cada uno de estos. Estos son precisamente lo que el método considera índices, llama índices. ¿Ok? El primer índice es con respecto al terreno y el segundo índice es con respecto a la construcción. Y estos valores son muy sencillos de calcular porque el índice de terreno es simplemente dividir el cociente entre el valor
del referente y su superficie de terreno. Y el índice de construcción es simplemente dividir el valor del terreno, es decir, el precio del terreno, lo que aspira la gente por el terreno, lo que aspira la oferta, entre la superficie de construcción. Y se generan estos índices, se generan estas dos columnas. Entonces, la primera columna, esta extraña, que nosotros la llamamos de aquí en adelante índice de terreno, es simplemente el cociente entre el valor del referente y su superficie. Y la segunda columna, que se llama índice de construcción, también van a escuchar que se le dice valor casco. Ese es otro nombre que se le da valor casco. Es el cociente entre el valor y la superficie de construcción. Al final, la última línea es simplemente los promedios parciales de cada uno de estas columnas. El promedio de la superficie de terreno, el promedio de la superficie de construcción, el promedio de los índices de terreno, el promedio de los índices de construcción y el promedio del valor de los referentes. ¿Okay? Mire, yo estoy tratando de respetar a lo máximo la simbología chilena. En Chile se utiliza para la tasación comúnmente la UF. UF es unidad de fomento. ¿Okay? Nosotros simplemente ahorita no nos interesa definir lo que es eso, sino simplemente vamos a considerar que la unidad fiscal, cualquier moneda. ¿Okay? Pero la estamos conservando en la explicación. Bien, aquí está en esta tabla las definiciones que nosotros vimos. Fíjense que índice T, índice de terreno, índice C, índice de construcción. El índice T es el valor del referente entre la superficie de terreno, índice C o índice de construcción, el valor del referente dividido entre la superficie de construcción del mismo. Entonces, fíjense que cada uno de los referenciales va a tener un índice de terreno y un índice de construcción. Cada uno de los referenciales va a tener su índice de terreno y su índice de construcción. Y al final, nosotros vamos a tener unos promedios. Y es importante estos promedios. El promedio de los valores de la oferta o de los valores de los referenciales, el valor de los índices de terreno y el valor de los índices de construcción. Segundo problema. Para resolver la matriz inferior anterior, esta matriz tiene infinitas soluciones. Esta matriz, que la voy a poner de nuevo, para resolver esta matriz hay infinitas posibilidades. Para que esto coincida hay infinitas posibilidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que confinar los parámetros para permitir que la solución a este arreglo sea posible. Si no, no vamos a poder resolver la matriz. Si nosotros no colocamos un confinamiento entre los parámetros, simplemente nosotros no vamos a poder resolver la matriz. ¿Por qué? Porque tiene infinitas respuestas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los parámetros y los criterios de confinamiento, que son los siguientes. Fíjense, el parámetro valor hay que confinarlo de manera de que todas las ofertas sean lo más similares posible en la unidad monetaria que se está trabajando. En este caso son UF, pero puede ser dólares, puede ser bolívares digitales, pesos, lo que ustedes quieran, pero los valores de las ofertas o los valores de los referentes tienen que ser similares entre sí. Tienen que ser similares entre sí. Es el primer confinamiento. El segundo confinamiento es con referente a los índices de terreno. Los índices de terreno tienen que ser similares o tienen que ser lo más similar posible al índice de terreno de la propiedad. Y el índice de terreno el promedio del índice de terreno de construcción, de los referenciales,
tiene que ser muy parecido, muy similar al índice de construcción de la respuesta, es decir, de nuestro inmueble a tasar. Repito, son 3 confinamientos que tenemos que confinar en 3 oportunidades para poder resolver la matriz. Primero, para confinar el parámetro valor. El parámetro valor se confirma a través de utilizar referentes cuyos valores sean similares entre sí. El confinamiento del parámetro índice de terreno es buscar un índice en nuestra propiedad tasar que sea lo más parecido posible al promedio de los índices de terreno. Y confinar el índice C de construcción se hace buscando que el índice de construcción de nuestro inmueble a tasar sea lo más cercano al promedio de los índices de construcción de los referentes. Y yo sé que suena un poco enredado, pero ya se dan cuenta que no lo es, que es muy sencillo. Pero fíjense que si no hacemos estas 3 observaciones, si no confinamos estos 3 parámetros, no podemos resolver la solución. ¿Ok? Acuérdense que el índice de terreno, el índice T, es el valor dividido entre superficie de terreno, mientras que el índice C o el índice de construcción o valor cajo, como también le dicen, es el valor entre la superficie de construcción. ¿Ok? Y aquí viene lo realmente importante. El valor de la propiedad que vamos a tasar va a ser igual a su superficie de terreno por el valor unitario de terreno que nosotros vamos a calcular, más su superficie de construcción multiplicado por el valor unitario de la construcción que nosotros vamos a calcular. Y aquí es donde entran verdaderamente en juego los índices. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar unos índices, unos valores unitarios que hagan coincidir a los índices. Haga coincidir el promedio, el promedio de los índices, tanto de terreno como de construcción. ¿Ok? Entonces, repito, el valor de la propiedad, fíjense que está en color azul, valor unitario de terreno, color, bueno, era azul, se ve gris allí, valor unitario de construcción. Estos valores nosotros tenemos que calcularlo de manera que la superficie del terreno por su valor unitario, ese valor de terreno, sea lo más parecido al índice de terreno. Y los índices de construcción de nuestro inmueble sea lo más parecido al índice de construcción de los referentes. Bien, vamos a ver. Vamos a ver estos 5 referentes. Fíjense que la primera fila están los promedios, que eso lo hemos visto ya. Entonces, fíjense que la muestra, el promedio de terreno es de 151,40 metros cuadrados. El promedio de construcción es de 67,80 metros cuadrados. El promedio de los índices de terreno de los referenciales es 21,48. Este 21,48 proviene del promedio de los índices de terreno y este 47,97 proviene del promedio de los índices de construcción, mientras que 3.253 unidades monetarias provienen del promedio de nuestros referentes, sean ofertas o sean referentes del registro. ¿Ok? Bien. ¿Ok? 3.252 es el promedio de los referentes, del valor referente. ¿Ok? 21,48 es el promedio de los índices de terreno de todos los referenciales. 47,97 es el promedio de los índices de construcción de todos los referenciales. ¿Ok? Bien, vamos a tasar una casa que mide 171 metros cuadrados de terreno
y 7370 metros cuadrados de construcción. Nuestra casa que vamos a tasar mide 171 metros cuadrados de terreno y 73,70 metros cuadrados de construcción. Bien, aquí tenemos la tabla de nuevo. Fíjense que la tabla tiene ahora una fila adicional que está en color rojo, que se llama propiedad analizada. Propiedad analizada. Fíjense que tenemos los 171 metros cuadrados de terreno, que es lo que mide nuestra propiedad, los 73,50 metros cuadrados de construcción, que es lo que mide nuestra propiedad, el índice de terreno de nuestra propiedad, el índice de construcción de nuestra propiedad y el valor de nuestra propiedad, el valor de tasación, el cual va a ser igual a la superficie de terreno por el precio unitario de terreno más la superficie de construcción por el precio unitario de construcción. Repito, el valor de nuestra tasación va a ser igual al valor unitario, disculpe, a la superficie de terreno por su valor unitario más la superficie de construcción por su valor unitario. Y estos valores unitarios que vamos a sacar nosotros de esta tabla. ¿Ok? ¿Okay? Esta es las últimas tres filas de la tabla anterior para que ustedes vean. Fíjense, 71,50. Perdón, 171 metros cuadrados. 171 metros cuadrados es la superficie del terreno. 73,50. 73,50 es la superficie de la construcción del inmueble que estamos tasando, de la casa que estamos tasando. ¿Ok? 3.424. ¿Qué es 3.424? Valor unitario del terreno por la superficie de terreno más valor unitario de la construcción por superficie de construcción. Y aquí es donde entran los índices a funcionar. Nosotros debemos de buscar un valor unitario de terreno y un valor unitario de construcción que al colocarlo en esta tabla, el índice de terreno sea muy parecido al índice de construcción. El índice de terreno sea muy parecido al índice de terreno referenciales y los índices de construcción sean muy parecidos a los índices de nuestros referenciales. Fíjense que en este caso, el índice de terreno es 20,02 contra 21,48 UF por metro cuadrado. Es muy parecido. Y hoy 46,58 es muy parecido a 47,47. No son iguales y no van a ser iguales. Y es una casualidad si le da iguales. Lo más cercano posible. Lo más cercano posible. ¿Y de dónde sale 20,02 por 46 y 46,58? ¿Dónde salen? Muy sencillo. Tenemos 171, que es el precio, la superficie de terreno. Tenemos un valor que es 12,50, que es el valor que nosotros vamos a calcular, que multiplicado por la superficie de construcción da 2.138 UF. También tenemos una superficie de terreno de 73,50 más un valor unitario que es el que vamos a calcular de 17,50, que al multiplicarlo da 1.286, que es la incidencia del terreno. Y la sumatoria de los dos da 3.424. ¿Y de dónde aparece 20,02? Muy sencillo, de dividir 2.138 entre disculpe, dividir 3.424 UF entre 2.138. Eso da 20,02. ¿Y dónde aparece 46,58? De dividir 3.424 entre 1.286. ¿Ok? Ahí está. Este 3.424 es
el valor del terreno más el valor de la construcción. Y el valor del terreno es superficie de terreno por precio unitario de terreno, y valor de la construcción va a ser igual a la superficie de construcción por el precio unitario de la construcción. Y la suma de esos dos da 3.424. Pero ¿de dónde sale 1250 y 1750? De tantear, de aproximaciones sucesivas, de buscar dos números que traten de similar lo más posible al índice de terreno y el índice de construcción de los referentes. El índice de terreno de los referentes es 21,48. La mejor aproximación que conseguimos fue 20,02. El índice de construcción de nuestro referencial es 47,97. La mejor aproximación que conseguimos fue 46,58. ¿Y qué es 46,58? 46,58 es el resultado que multiplica a la superficie de terreno para dar el valor, de superficie de construcción para dar el valor de la construcción. ¿Okay? Entonces, fíjense que es muy sencillo. Fíjense, ahí está el 20,02, ¿okay? Ahí está el 46,58, que son los que van en la tabla. ¿Okay? Entonces, es muy sencillo, pero hay que tener en cuenta que son aproximaciones sucesivas y nunca vamos a poder obtener un valor igual, sino muy similar. Muy similar. Entonces, fíjense que no podemos hablar de valores exactos, sino valores aproximados. ¿Por qué? Porque son simplemente es una metodología tipo numérica en la cual nosotros llegamos a esos valores por aproximaciones sucesivas. Tanteamos superficie, precio unitario de terreno y precio unitario de construcción hasta el momento que igualemos los índices de terreno y los índices de construcción. Nosotros este 12,54 dice 17,50, nosotros los vamos a variar de tal forma que lleguemos a un momento en que nuestro índice de terreno sea muy parecido al índice de terreno de los referentes y nuestro índice de construcción sea muy parecido al índice de construcción de nuestros referentes. Entonces, fíjense que es un método que no es preciso, es un método que se llega por aproximaciones sucesivas, sin embargo, es muy sencillo de aplicar y de verdad el método funciona, genera un valor muy similar al valor que estamos obteniendo. Yo particularmente lo he probado mucho con la regresión múltiple y hay casos que coinciden perfectamente. Mientras más se alejen los índices de los referentes, de los índices de nuestra propiedad, la distorsión empieza a aumentar. Entonces llega un momento que el método de regresión múltiple y esto generan resultados diferentes. Pero si se cumplen los parámetros, las restricciones que hablamos hace un ratito, realmente el método funciona. Bien. Yo entiendo perfectamente de que el método es por aproximaciones, un método que nunca va a generar un valor exacto, sino un valor muy aproximado. Sin embargo, hay formas de aproximar este valor, hay forma de afinar, hay forma de rectificar, hay forma de ratificar estos valores utilizando una segunda fuente de referente. ¿Ok? Entonces, estas son tasaciones que consideran dos fuentes de referente. ¿Por qué? Para tratar de conseguir una mejor precisión en el valor de lo que nosotros vamos a tasar. Fíjense, vamos a ver el siguiente ejemplo. Se pide la tasación de una casa emplazada en la avenida Miramar 1212 en el sector El Teo de la municipalidad de Puchuncaví. Su superficie de terreno es de 300 metros cuadrados, su superficie de construcción es de 100 metros cuadrados, su materialidad, es decir, su tipología es madera. Tenemos dos juegos de muestras. Tenemos muestra de casas y tenemos muestras de terrenos sin construcción. En Chile se le dicen terrenos eriazos, ese es el nombre que se le aplica a los terrenos que no están construidos.
Entonces tenemos terrenos sin construcción, tenemos una serie de datos, y casas tenemos otra serie de datos. Sí, tenemos dos series de datos para nosotros tratar de buscar un poco más de precisión en la determinación del valor a través de este método. ¿Ok? Entonces, fíjense, en lo de casa ya lo vimos. ¿Ok? Tenemos acá en la tabla, tenemos 5 referentes, y la última columna están los promedios. La primera columna, 300, disculpen, azul, la primera columna, 289,80, en color azul, el promedio de la superficie de terreno, 91,60, el promedio de la superficie de construcción, 6,25, el promedio de los índices de terreno de los referentes, 19,79, el promedio de los índices de construcción de los referentes, y 1813 UF, que es el promedio del valor de cada uno de los referentes. ¿Ok? Y la última columna es la columna de tasación. Es la columna de la tasación, el valor de la tasación. Fíjense que la primera columna es 300, que es 300, la superficie del terreno que nosotros vamos a evaluar. 100 es la superficie de construcción de la propiedad que nosotros vamos a tasar. 6,22 el índice de terreno de esa propiedad. 18,65 el índice de terreno de construcción de esa propiedad, y 1865 el valor que nosotros determinamos de esa propiedad. Fíjense que los valores de los índices de construcción en azul son muy parecidos a los valores en rojo, pero no son iguales. Son parecidos, no son iguales. ¿Y dónde aparecieron esos índices? Bueno, por tanteo, nosotros conseguimos 1,70 UF y 13,55 UF. Con esos dos valores, por aproximaciones sucesivas, nosotros llegamos al índice 622 y 1865, como ya lo habíamos explicado. ¿Okay? Aquí está el resumen. ¿Ok? Aquí está el resumen. 1,70 el precio unitario del terreno, 13,55 el precio unitario de la construcción. Cuando multiplicamos nosotros la superficie del terreno por este valor de terreno, nos da 510 UF, la construcción da 1.355 UF, la suma 1.865, y los índices simplemente es dividir el valor de la propiedad, 1.865, entre la superficie de terreno, que son 6,22, y entre la superficie de construcción da 18,65. Y por eso nosotros podemos verificar de que se está cumpliendo con las 3 restricciones. Los valores son similares, los índices de terreno son similares, los índices de construcción son similares. ¿Okay? Bien, pero nosotros queremos un poquito más de precisión. Y para conseguir ese poquito de precisión, vamos a hacer análisis de los referentes de terrenos sin construcción, el análisis de los referentes EIASO. Aquí es mucho más sencillo, porque es lo que todos hemos visto desde el principio de los cursos. Simplemente el promedio, el promedio va a ser, el promedio de los valores unitarios va a ser 1,92. 1,92, que es dividir, 1,92 es el dividir el promedio del valor entre el promedio de los referentes. ¿Ok? Entonces, el promedio del valor entre el promedio de los referentes da 1,92, que es lo que nosotros vamos a contrastar. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente, haciendo los análisis por separado, para los referentes de casas, 300 metros cuadrados de terreno por 1,70 UF por metros cuadrados de terreno, más 100 metros cuadrados de construcción por 13,65 UF por metro cuadrado de construcción, da 1.865. Para los referentes de terreno,
300 metros cuadrados de terrenos, que es lo que mide nuestro inmueble, pero en vez de ser 1,70 es 1,92. 1,92 es el promedio, el valor unitario promedio que nos dio en la tabla, ¿ok? Y da 576. Bien, estas dos cosas son incompatibles porque no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido compararlas una a una, pero lo que sí tiene sentido es esto que está aquí, que el valor unitario del terreno, de nuestro terreno, del terreno que estamos tasando, está en un intervalo, entre un punto del intervalo entre 170 y entre 1,70 y 1,92 UF por metro cuadrado. Es decir, dentro de ese intervalo, ahí está el valor. ¿Cuál tomar? Bueno, mire, eso depende de muchos factores. Muchos factores. En este caso, para explicarlo de la forma más sencilla posible, lo que se tomó fue el promedio. 1,70 más 1,92 entre 2, el promedio de los dos, pero no necesariamente tiene que ser el promedio. Lo importante es que nosotros estamos estamos afinando nuestro valor unitario. Y lo hacemos a través de ese segundo juego de referentes que son terrenos. Por lo tanto, nosotros vamos a deducir de que el valor del unitario de nuestro terreno está entre 1,70 y 1,92. En un punto de ese intervalo está nuestro valor, ¿okay? Que es que nos va a permitir optimizar la tasación. ¿Okay? Suponiendo que nosotros utilizamos un sensato, un intermedio, el promedio entre los dos valores, el valor ponderado de la casa va a ser igual a 1.898 UF. ¿Okay? Realmente es interesante, pero más que interesante para nosotros los venezolanos que hacemos vida acá en Chile, fue muy novedoso aprender este método. Fue muy novedoso porque nosotros nunca lo habíamos visto. Y bueno, y este es el método que exigen obligatoriamente los bancos. Los bancos exigen obligatoriamente utilizar esta metodología. De hecho, los bancos te entregan las planillas ya prehechas. Si las planillas son planillas de Excel o algo similar, en el cual tú vas llenando los datos y él te va poniendo los índices, ya están prehechas las planillas, porque te obligan a utilizar esta metodología. Entonces, si ustedes trabajan en Chile, como tasadores, tienen que obligatoriamente utilizar esta tasación. Pero, si ustedes no están en Chile, ustedes muy bien podrían utilizar esta tasación cuando se les presente una condición especial, como por ejemplo la condición que creo que es la que donde mejor funciona esto, en conjunto de vivienda o en conjunto de galpones o en conjunto de warehouse, de bodegas, que sean construcciones similares entre sí. Ahí donde quizás donde mejor se aplica esta metodología. Y como hubo buenos resultados, por cierto. Como hubo buenos resultados, se ha testeado. Yo particularmente las he testeado. Y realmente los valores son bastante aproximados a la realidad, no, sino a los métodos convencionales que utilizamos en toda Iberoamérica. Bien, vamos a las conclusiones y terminamos con la posición. La primera conclusión, la metodología requiere que los referenciales a utilizar sean similares en cuanto a la superficie de terreno y superficie de construcción. Ya lo dijimos, es una de las restricciones a los parámetros que tenemos que hacerle. Después, nuestra segunda conclusión, además requiere que el valor de los referentes sean similares entre sí. La tercera restricción para que el método funcione, porque si no vamos a tener infinitas soluciones. Tercero, las obras complementarias, que también se conoce como bienhechurías y mejoras de los referenciales, se tiene que suponer que son equivalentes a la propiedad tasada. Porque si no habría que hacer un estudio especial y habría que dividir habría entonces que tener un índice de obras complementarias, un índice de bienhechurías y mejoras, cuestión que ya complica mucho la metodología, la compromete y no va a dar mejor, no va a generar una mejor precisión, ¿no? Entonces suponemos simplemente que los referentes
las obras complementarias, las direcciones y mejoras de los referentes son similares a las que tiene nuestro inmueble tasado. Debido a que la metodología utiliza técnicas de una sola variable para el análisis de dos variables, que es cuando nosotros dividimos la misma cantidad entre superficie de terreno y la misma cantidad entre superficie de construcción, se debe extremar la selección de referentes para su correcta aplicación. Si ustedes consideraban que los referentes que ustedes utilizan en su vida diaria son similares, para utilizar este método tienen que ser más similares todavía. Hay que poner mucho más empeño en la búsqueda de inmuebles muy similares, tanto sean ofertas como en caso sean registros públicos. La quinta conclusión es que la metodología ideal para la tasación de viviendas o galpones en conjuntos de similar materialidad, de similar tipología, donde solo se registran pequeñas diferencias de superficie de terreno y de superficie de construcción. La sexta construcción es que no deben confundirse, jamás deben confundirse, nunca deben confundirse los conceptos de índices con los conceptos de valores unitarios o de incidencia. Son cosas completamente diferentes, porque en este método no se calculan incidencias. Lo que se está es distribuyendo el valor. ¿En función de qué? De una superficie de terreno o de superficie de construcción. En valor de lo estamos distribuyendo. No estamos calculando incidencia de valor unitario, sino estamos distribuyendo un valor en función a una superficie de terreno y en función a una superficie de construcción. Entonces, no nos confundemos, son simplemente índices. Y por favor, no confundan el índice de construcción, que yo le expliqué que también se le decía valor casco, con los conceptos de valor de reposición a nuevo y menos de valor actualizado de construcción. No tiene nada que ver, sino simplemente una distribución. El valor se distribuye en dos partes. Bien, con esto terminamos. De verdad que espero que les sirva en su vida profesional y estamos a la orden para cualquier tipo de pregunta. Muy buenas tardes a todos y de verdad fue un placer estar con ustedes. Iri, ven.